programa llega gracias a la Coordinadora Republicana, Portal La Abeja, BHTV Cable, más tu canal. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como la Coordinadora Republicana y CRTV. No olvides la megatasa del 7.5% para tus depósitos en peso fijo en Caja Huancayo, la Caja del Perú. Y en esta oportunidad tenemos una súper invitada. Ella es Alicia Rubio, diputada del partido Vox en la Asamblea de Madrid, autora de los libros que ya están a nivel mundial y de verdad es importantísimo buscarlos. Cuando nos prohibieron por ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, Feminismo sin complejos, que ha dado la vuelta al mundo, y su último libro que se llama Y os utilizaron por ser niños. Alicia Rubio, bienvenida al Enfoque de Familia. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, pues encantada de saludar a todos los oyentes y de saludarte a ti desde España. Y bueno, y en la batalla, a ver si conseguimos poner un poco de sentido común en este mundo loco. Has dado en el clavo, aportar un poco de sentido común. Hemos escuchado también a nuestro amigo Pablo Muñoz Iturrieta, que ha sacado unos videos en YouTube muy ilustrativos sobre la temática de esta semana. Es la temática de la semana, es el 8M. ¿Qué es el 8M, Alicia? Por favor, comenta. Bueno, pues fue un día dedicado a la mujer trabajadora. Podía tener su sentido por aquello de decirnos a las mujeres, pues bienvenidas al mundo laboral, bienvenidas, y que se ha convertido en el día de algunas mujeres, y que además concretamente unas mujeres que están haciendo un daño tremendo a la sociedad, a los hombres, a las familias y a los niños. Que hace mucho tiempo que desde luego no son herederas ni del feminismo del que se dicen ser herederas, ese feminismo inicial, sufragista, que luchó pues, por una igualdad de derechos que no había, que no tienen nada que ver y que además han llegado ya a un punto de desquiciamiento que ellas mismas se están peleando porque ahora en realidad ya no se sabe ni qué es ser mujer. O sea, ser mujer es cualquier cosa. Y ahí hemos llegado. Así es. Y llama mucho la atención lo selectivo del feminismo actual, el feminismo radical incluso, que es el que promueve todas estas revueltas violentas. Pero acá hay algo más. Yo creo, es un dato histórico, ¿no? Porque lo dijo León Trotsky, ¿no? Cuando habló de que prácticamente estaba sorprendido de que la marcha, la protesta de las mujeres iba a terminar siendo la inauguración de la revolución bolchevique y la revolución rusa y todo lo que se generó con la ascensión de Lenin al poder y la masacre que hubo. O sea, ¿qué estamos celebrando? O sea, hay motivos para celebrar verdaderamente. A mí me parece una fecha marxista, Sí, ¿no? no, efectivamente, la idea puede ser buena, la fecha no interesa y desde luego lo que hace mucho que hay que tener claro es eso, que el feminismo tiene una raíz marxista que utiliza a las mujeres y que las utiliza para una visión, digamos, de la sociedad que es una batalla entre hombres y mujeres, como el marxismo lo presenta una batalla, una lucha de clases. Es decir, esto es una lucha de sexos. Hay que tener en cuenta eso y hay que huir de todo este tipo de festejos. Es decir, a mí me parece bien que a las mujeres se nos dé la bienvenida en el mundo laboral, pero lo que me parece absolutamente ridículo es que esto se convierta en lo que se ha convertido, que son una serie de marchas violentas, de individuos que no saben ni lo que están pidiendo, que además tienen una lucha contra los hombres, odian su propia esencia, se odian a sí mismas y manipulan a las más pequeñas. Claro, y lo peor, que a estas marchas donde hay exhibicionismo público, degradante, no solamente contra sus propios cuerpos, contra terceros, llevan a niñas, ¿no? Llevan a menores de edad y con esta consigna de la muerte al macho o lo que se habla mucho de cánticos que ellos promueven sobre hijo varón, futuro violador. Y tenemos el caso del uso de Upuy en Argentina, que es un tema terrible. Al chico lo torturaron hasta morir, lo castraron. El informe médico forense es desastroso y duro hasta para el abogado más duro también, porque a los abogados también nos duele leer ese tipo de informes médicos con semejante nivel de salvajada. Es una salvajada lo que promueven en realidad. ¿Y qué se podría hacer delante de estas personas? O sea, en realidad yo tengo mucha compasión por las personas, por las mujeres que desfilan en este tipo de eventos, que niegan su propia feminidad. ¿Qué alternativa tendríamos para estas personas? Porque obviamente la izquierda
entre comillas, quiere capturar al público minoritario, otra vez abro comillas y cierro de nuevo, pero sí hay gente vulnerada, o sea, en la sociedad existe gente vulnerada. ¿Qué se puede hacer con esas personas? ¿Cómo se podría direccionar su necesidad? Hay gente abandonada, sí, pero hay alternativas, yo creo, no solamente el feminismo. Hombre, naturalmente, que hay alternativas y hay ideas y vidas mucho más enriquecedoras y proyectos de vida mucho más enriquecedores que lo que esta gente propone. Pero yo lo que veo es que en esas marchas hay gente por la que difícilmente se puede hacer nada. Y es gente tremendamente sectaria, tremendamente totalitaria, tremendamente adoctrinada, que simplemente está sacando su odio, sacando sus frustraciones en esta ideología que es totalitaria, que ayuda a odiar, que ayuda a autojustificarse, que genera una situación de victimización en la que tú no solo no eres culpable de las cosas que haces mal, sino que es la sociedad, no solo eres culpable de tus fracasos, sino porque eres mujer, y que te sirve eso para justificar tus frustraciones, tus errores, tu odio, y luego además tu maldad. Es muy difícil en ocasiones ayudar a esta gente. Incluso también hay otras personas que están viviendo de esto, muchas, porque al fin y al cabo el feminismo es una corriente, una revolución dirigida y financiada desde arriba, para hacer una ingeniería social de reducción poblacional, de odio entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, y de lucha de sexos. Tiene otros intereses. Entonces, además, ahí hay gente que está dispuesta a justificar todo porque simplemente son sus lentejas. Vive de esto. Lo que hay que hacer es tratar de salvar a las crías más jóvenes, a las que todavía no han cometido los errores enormes que muchas de esas mujeres han cometido respecto a su enfoque de vida, respecto a su forma de ver las relaciones sociales, respecto a su forma de enfocar su vida. Yo trataría eso de convencer a esas crías que lo que les han contado es todo mentira y que además no lleva ninguna parte buena, ninguna vida enriquecedora, no lleva nada positivo. ¿Por qué? Pues porque el odio a los demás, el autoodio y la victimización, pues son garantías de fracaso vital. Y siempre, yo creo que nunca deberíamos perder este rol cuestionador. O sea, tenemos que saber que cuando una autoridad, por más que esté en el poder, lo que sabemos que es temporal, y en España tenemos un gran caso que generó repudio acá, una ministra de igualdad, le llaman ahí, ¿cierto? Que promovía con comentarios irrepetibles la gran verdad, al final dañar a los mismos niños, a los menores, con ejemplificaciones de libertinaje que no son propios para la edad. Entonces, al final, ¿qué están promoviendo? Están promoviendo una agenda programática que tienen ellos, y en todo caso, yo creo que el mejor de los remedios es la exposición, porque hay que exponer esa maldad, hay que exponer esa irreverencia, esa falta de respeto, esa falta de consideración, porque por algo en todas las sociedades humanas se ha dividido etariamente al ser humano, ¿no? Por eso es que en la mayoría o en casi todas las sociedades existe una minoría de edad, luego una mayoría de edad. Por ejemplo, en Egipto, tú podías nacer en la punta de la pirámide y no eras un egipcio. Tenías que cumplir los 21 años y pasar una serie de pruebas que recién te hacían llamar ciudadano. En la civilidad también, los niños que no saben ni siquiera qué ropa ponerse, qué comida comer mañana, qué cursos llevar a la escuela en la mochila todos los días, pretenden romper la dependencia intelectual, cognitiva con los padres, ¿no? Sobre pretexto de libertad. Y hablemos de libertad, pues, porque esa libertad extrapolada ya es libertinaje. Entonces, bueno, cuando se habla de esa libertad, ¿de qué estamos hablando en realidad? Vamos a ver, esto es todo un engaño. Está claro que, bueno, que la libertad tiene unos límites que están precisamente en la libertad y en los derechos de los demás. Pero en el caso de los niños, se trata de hacer creer que los niños son exactamente igual que los adultos. Un niño es un adulto en formación, un adulto que va adquiriendo madurez y va adquiriendo responsabilidades. Uno no nace aprendido y poco a poco se va formando, va aprendiendo, va teniendo un bagaje vivencial, cultural, intelectual, y va pudiendo afrontar distintos retos que tiene la vida, hasta la madurez, hasta la mayoría de edad. En estas ideologías se pretende
que los niños son como los adultos y que se les está, por ejemplo, quitando una serie de derechos que tienen los adultos y que los adultos nos hemos empeñado en quitar a los niños. Esto proviene del feminismo interseccional, un feminismo en el que se pretende que existen una serie, digamos, de situaciones en las que a las personas se les eliminan derechos por circunstancias personales, por circunstancias del grupo al que pertenecen. En este caso, a los niños se supone que nosotros practicamos, digamos, el adultismo y les vulneramos derechos, como por ejemplo los derechos sexuales. Esa es la idea. Y la idea consiste en que todas estas nuevas feministas tratan de, digamos, devolver a los niños esos derechos sexuales que han sido vulnerados. Naturalmente no existen tales derechos sexuales y ni muchísimo menos los niños tienen ningún derecho sexual. ¿Qué significa? Que si un niño tiene derechos sexuales, también tiene derecho a ejercerlos con quien quiera y cuando quiera, que son, digamos, las palabras que dijo nuestra espantosa y muy poco preparada y muy ideologizada, y yo puedo afirmar que muy malvada, ministra Montero. Porque esta señora, que teóricamente vino a defender a las mujeres junto con su partido, el último interés que tiene son las mujeres y el bienestar de las mujeres, y ni mucho menos el de los niños. Está en marcha una agenda de destrucción de la población, de reducción de la población, basada en los objetivos 2030 que toda esta gente ha venido a implementar por dinero. Y les da lo mismo lo que pase con las mujeres, y les da lo mismo lo que pase con los niños. Ahora acaban de sacar una ley que se supone que era para proteger a las mujeres, que lo único que hace es criminalizar más a los hombres, es decir, poner casi a la misma altura delitos muy graves con delitos menores, subiendo unas penas de uno y bajándolas de otro, de tal manera que el resultado ha sido que en este momento llevamos casi 800 violadores y pederastas beneficiados por la nueva, digamos, el nuevo sistema penal, y que además se han soltado ya alrededor de 70, 80 pederastas y violadores. Esa es la forma que tienen de proteger a las mujeres y a los niños. Y desde luego, claro, para facilitar, por decirlo de alguna forma, a estas personas, a estos pederastas que han soltado, pues supongo que hablan de esos derechos sexuales de los niños. Porque naturalmente, si existen unos derechos sexuales de los niños y los padres no los aceptamos, los malos somos los padres. Sin embargo, los que sí que son muy buenos son los pederastas, que se convierten en pedófilos, en amantes de los niños y personas dispuestas a defender y a hacer que los niños puedan ejercer sus derechos sexuales. Tal es decir, el vuelco moral y el vuelco de valores al que nos está llevando este feminismo desquiciado. Es una situación complicada la que se vive a nivel mundial, pero tenemos factores comunes, porque acá, por ejemplo, en Perú me dicen, no, que mira, ¿sabes qué? Invitas a gente de España, y España está muy lejos, hay que cruzar el charquito, y eso no va a llegar nunca por acá, ¿no? Y yo creo que también para el público iberoamericano es la gran mentira. Es la gran mentira, por ejemplo, gracias a las brillantes, porque tengo que reconocerlo, Alicia, eres una de las diputadas más prolíficas, brillantes que hay en el Parlamento, en la Asamblea de España, de Madrid, ¿no? Pero, por ejemplo, datos objetivos. Yo tengo a la vista un reportaje que se pudo hacer, uno de los muchos reportajes que se pudo hacer, gracias a tus intervenciones, porque has desmontado y has desmantelado que el feminismo es un negocio, y lo has expuesto con todas sus letras, y obviamente sin miedo a nada ni a nadie. Pero, por ejemplo, hay 4 mentiras, obviamente. Acá en Latinoamérica todavía no llega el tema del Islam. Ojo, todavía es un tema ya para conversarlo, porque en realidad acá hay mucho tema de que Sendero Luminoso, por ejemplo, acá en Perú, tiene mucho de Islam, tiene mucho de organizaciones terroristas musulmanas, pero de eso no se quiere hablar acá en Perú. Hay muy poca gente que sí lo dice. Pero bueno, el tema musulmán o el tema terrorista ya es uno de los 4 pilares que han sido expuestos de forma fehaciente. Por ejemplo, y tú nos lo vas a explicar mejor que yo, la ley del sí es sí. Eso es un tema. La ley contra la violencia del género, que sí lo puedo explicar yo muy fácilmente, desde el 2012 hasta nuestra fecha, las denuncias por violencia doméstica en Perú se han multiplicado exponencialmente. O sea, ni siquiera hay una forma de medirlo, porque es demasiado. Y obviamente, quienes más se denuncian son familias de clase media alta, y en su mayoría de los casos tienen un trasfondo de
tenencia o alimentos, lo cual estamos hablando de una cosa económica, y te lo digo yo que soy abogado que litiga, pues, o sea, caramba. La violencia de género ha servido para eso. Cuéntanos de lo demás, del sí es solo sí, cuáles son las propuestas que son hechas por esta sección, esta facción ultraizquierdista, y en qué ayudan y se han podido ser expuestas. Vamos a ver, aquí hay que seguir moviendo el negocio y seguir consiguiendo demostrar que las mujeres somos víctimas. En el caso de España es uno de los países mejores para nacer mujer. Tenemos todos los derechos, hay muy poca violencia, hay muy poco riesgo por las calles, cada vez más porque van variando las situaciones sociales. Pero bueno, el caso es que realmente, si había un país que no necesitaba ningún tipo de ley de ese tipo era España. Y sin embargo, y esto lo aviso para las personas que creen que esto no va a llegar o va a tardar en llegar, como estamos en las últimas fases, está yendo todo rapidísimo. En un primer momento se pusieron países que yo llamo países conejitos de India, cobayas, en los que se probaban unas legislaciones, se pulía, se mejoraba y entonces se exportaba a los demás. En el caso de España, esto fue en 2004, la famosa ley, y yo ya sé que se ha exportado a países de Hispanoamérica, como el caso de Perú, y ya además pulido y mejorado, y las consecuencias de esta ley son claras. Es una ley en la que se vulneran los derechos del varón, se le anula su presunción de inocencia, se le considera culpable de un delito que solamente pueden hacer los hombres, que es ese delito de violencia machista, violencia de género, lo que sea. Siempre hay un agresor, siempre hay una víctima, y además, como esto tiene que demostrarse que es necesario, se facilita y se incentiva la denuncia falsa. En España dicen que no se puede hablar de denuncia falsa porque solo se considera falsa en terminología jurídica cuando luego es el juez el que, después de decidir que esa denuncia no tiene fundamento, deduce testimonio a la mujer y afirma que es denuncia falsa. Como a esa situación no se llega nunca, lo que hay es un montón de denuncias que no son verdaderas y que son instrumentales precisamente para conseguir facilidades en el proceso de divorcio, mejoras. Esa es la base y el fundamento de estas leyes y de conseguir contabilizar muchísimas denuncias que son en su inmensa mayoría falsas, que son solo para conseguir ventajas. ¿Qué tipo de ventajas? Pues efectivamente, en un proceso de divorcio, en el momento que tú pones una denuncia, por más que sea falsa, falsísima, te encuentras con que, en caso de que se demuestre que no es verdadera, no vas a tener ninguna represalia. Además, tienes la ayuda, los abogados lo tienes todo gratuito, mientras que el hombre tiene que pagarse todo. En caso de que se demuestre que es falsa, no te pasa nada. Y además, solamente con ponerlo te quedas ya hasta que se llegue a hacer un juicio y tal, la tutela de los niños, con lo cual también te quedas el hogar familiar y con lo cual también te quedas una pensión de alimentación para los críos. Claro, eso son todo ventajas, entonces inmediatamente cuando una mujer se va a separar va a una abogada de estas que además son gratuitas y lo primero que le dice es por una denuncia de violencia de género. O sea, lo dicen y se ponen. Y es así. Incluso hay casos de mujeres que cada vez que se enfadan o cada vez que ven o que su pareja, que su marido, pues empieza a rehacer su vida, le ponen otra denuncia y otra denuncia. Y cada vez que le ponen una denuncia, como el hombre carece de presunción de inocencia, se vuelve a meter en otro proceso en el que para empezar pasa la noche o el fin de semana en comisaría y luego se enfrenta a esa inversión de la carga de la prueba en la que tiene él que demostrar que él es inocente. Lo cual resulta bastante más complicado que al revés, que es como ha sido toda la vida. Es decir, yo demuestro que tú eres culpable. O sea, no que tú tengas que demostrar porque yo digo que eres culpable y tú tengas que demostrar tu inocencia, que en muchas ocasiones no es posible. Esta ley ha dado un resultado magnífico para lo que querían y espantoso para el tejido social, para los hombres, para las familias. ¿Por qué? Porque ha conseguido pues, todos sus objetivos, que eran precisamente enfrentar a hombres y a mujeres y conseguir unas nuevas generaciones de hombres y de mujeres que no quieren saber los unos de las otras. Los hombres no se fían de las mujeres, no quieren tener relaciones estables con ellas, ni mucho menos tener hijos con una mujer que luego te puede suponer, es decir, una especie de condena de por vida de pagar a unas criaturas a las que ni se te permite ver. Y las mujeres también han llegado a la conclusión de que los hombres son malvados, se quieren aprovechar de ellas, son unos maltratadores potenciales, etcétera, etcétera. O sea, la ley ha funcionado extraordinariamente bien. Y para los niños también, porque naturalmente todas estas situaciones de inseguridad, de enconamiento entre los progenitores, hace que los críos sean utilizados como armas arrojadizas, se encuentren con entornos poco afectivos, etcétera, etcétera, que hace que sean unos niños con unas personalidades inseguras, con falta de autoestima, con enormes problemas, a lo mejor de sociabilidad, que son el caldo de cultivo ideal
para ideologizarlos y adoctrinarlos en la ideología de género. Es decir, es una ley perfecta. Entonces, en Perú ya la han exportado y en el resto de los países se exportará a sabiendas de que en España hay millones de personas contra esa ley y millones de personas damnificadas por esa ley. Así es. Y de nuevo voy a exhortar a las personas que acá en Perú por lo menos dicen que esto nunca va a llegar. A tu privado, querida Alicia, te acabo de mandar un documento que me ha llegado de forma totalmente confidencial, de fuente reservada del Ministerio de la Mujer peruano, en donde se está elaborando, es un instrumento en elaboración todavía, sino que en realidad me lo pasan para hacerme una consultoría y yo me niego por lo que encontré, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y le tomaba una foto a la parte pertinente del comentario, en donde dicen conclusiones y recomendaciones. Objetivo estratégico 1, lo puedes leer ahí. Contribuir al cambio de patrones socioculturales que toleran situaciones de riesgo. Yo les digo, cuando me hacen la consulta, un ratito, esto es muy peligroso, les digo, antes de tomar como cliente a quien me pretendía contratar, esto es muy peligroso, les digo, ¿no? Esto es reingeniería social. Sí. O sea, estás tocando temas muy peligrosos desde el Ministerio de la Mujer peruano ahora. O sea, esto es un instrumento que cuando se logre, de repente va a tener efecto el otro año, qué sé yo. Alicia, coméntanos, por favor, qué cosa es la reingeniería social. Bueno, sí, es esa ingeniería social que además proviene, todos estos derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que solo son reducción poblacional, que es aborto, anticonceptivos, etcétera, etcétera. Y desde luego, otra de las cosas que se buscan es precisamente eliminar la pareja heterosexual por ser reproductiva. Entre otras cosas, precisamente generando una guerra de sexos entre hombres y mujeres, generando hombres que se sienten escaldados, mujeres que odian a los hombres, y promocionando las relaciones sexuales alternativas no reproductivas, como pueden ser las relaciones homosexuales, lesbianismo, determinadas prácticas sexuales que no sean reproductivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, y todo esto se enseña a los niños desde muy niños. Esa es la ingeniería social. Y en el caso del feminismo, se parte de la base eso, de una opresión estructural de la mujer ha estado oprimida siempre, hay que salvarla, y a partir de ahí se monta un negocio de incalculables proporciones en el que mucha gente se lo cree y lo hace por convicción, porque hay gente que está engañada, pero muchísima gente es que vive de esto. Es decir, hay muchas mujeres que son abogadas de mujeres, tienen sus bufetes que reciben dinero público para esas ayudas, mujeres, claro. Es decir, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Igualdad, donde se gasta dinero para una presunta igualdad, para conseguir una serie de cuotas y conseguir una serie de privilegios si eres mujer. Es decir, hay todo, bueno, estudios de género, gente que vive de hacer trabajos, gente que vive de hacer encuestas que son falsas, estadísticas falsas para demostrar a priori lo que se busca. Es decir, no es una encuesta que tú digas voy a ver cómo está la situación, sino yo tengo que demostrar que las mujeres están oprimidas y que muchísimas mujeres han sufrido violencia. Entonces yo hago una encuesta totalmente manipulada en la que consigo los resultados que yo busco. Es decir, hay tal cantidad de gente viviendo de esto, bueno, cursillos de igualdad, cursillos contra la violencia de género, cursillos contra el amor romántico, no solo para los niños, sino también para los policías, los funcionarios, en las empresas privadas. En este momento tenemos tanta gente viviendo de esto, que es lo que en realidad es la forma que saben que funciona esta ingeniería social. Es decir, una masa social a la que se impone una serie de cosas que no les gustan, pero con un montón de gente que vive de esto y que le da lo mismo absolutamente todo porque tiene que vivir de esto. Y eso es lo que nos encontramos y eso es lo que se van a encontrar en Perú. Y entonces, al final, claro, se produce la ingeniería social con un montón de señoras entrando a las aulas a contarles a los niños una sarta de mentiras que precisamente hace, como digo yo, que la pareja heterosexual, digamos, desaparezca antes de formarse. O sea, antes de formarse. Claro. No exista, ni siquiera claro, existen sueños. Ni siquiera, porque además luego entran también los otros lobbies, los homosexualistas, a explicar que, bueno, que hay unas relaciones alternativas estupendas y de esta forma, en fin, y animan a los niños precisamente a ese tipo de relaciones no reproductivas. O sea, es todo un plan donde al fondo aparece esa reducción poblacional, que además esto se ve radiado a todos los países porque esto proviene de la ONU y proviene de organismos internacionales, financiados por personas muy interesadas en esto, neomalthusianos, grupos neomalthusianos y grupos de gente que han decidido mediante, es decir, desde hace muchos años andan diciendo que el mundo está demasiado poblado y que hay que eliminar gente, y desde hace mucho que están dedicados a ellos.
desde el Club de Roma en los años 70, en el que se llegó a la conclusión de que al cabo de unos años íbamos a morir de inanición y además íbamos a acabar con los sistemas energéticos. Nada de lo que han contado se ha producido. Lo que sí que se ha producido es una reproducción del modelo hasta llegar a los objetivos 2030, en los que se supone que somos una plaga, que estamos eliminando, estamos destruyendo nuestro propio mundo. No hay pruebas reales de nada de eso. Muchísimos científicos se oponen a todo el tema del cambio climático, etcétera, etcétera. Muchísima gente se opone a estas legislaciones liberticidas, muchísima gente se opone a esta ingeniería social de reducción poblacional y de odio entre grupos, muchísima gente se opone a este empobrecimiento de los países mediante, digamos, el debilitamiento tanto de su soberanía alimentaria como de su soberanía energética. Muchísimas personas se enfrentan a todo esto, pero aquí hay muchísimo dinero y muchísimas estructuras por arriba que nos lo imponen a todos los países. Yo quiero que la gente que me escuche de Perú y de cualquier otro país y crea que está lejos de esto, de aquí a muy pocos años va a ver todo lo que está viendo que le pasa a España. Y el problema de España es que nos han utilizado de país cobaya, de país conejo de Indias, de muchas de estas cosas, porque afortunada o desgraciadamente el resto hispanoamericano nos mira pues como su hermano europeo, su hermano moderno, vamos a decir, y muchas veces servimos de ejemplo, y no deberíamos de ninguna manera servir de ejemplo, y menos en esto, vamos. Y han aprovechado eso para poder irradiar desde España estas políticas absolutamente desquiciadas y que son de fracaso social, de fracaso vital y de eliminación de unos valores y de una sociedad tal como la conocemos. Todo esto tiene que ver con un video que te dije, muy hermoso, que me enviaste por interno hace unos días, y voy a pedir a producción que por favor lo pase al terminar esta entrevista porque me encantó, a mucha gente que lo compartió le encantó este video. Y tiene que ver con la ingeniería social, lo absurdo de la reingeniería social. Precisamente necesita esta corriente absurda, necesita un caballito de Troya, un caballito político que es la izquierda. O sea, no necesita muchas neuronas para ser de izquierda, pues. O sea, ahí es donde va a calar esto, ciertamente. Y acá vamos a destapar una verdad inmensa, Alicia. Contigo vamos a destapar una verdad inmensa. Te mienten sobre el uso de tu cuerpo, sobre los anticonceptivos, la promoción del aborto, la eliminación de los valores de la familia, que los vamos a ver al final de esta entrevista en este video, que me encantó a mí y a mis conocidos contactos en general. Pero acá hay un tema, de lo que no se habla, ojo, de lo que no se habla. A ver, no vamos a negar que existen mujeres solas, que existen mujeres abandonadas. Yo he tenido la experiencia de ir a comisarías, ir a centros poblados donde como abogado uno ejerce su función y ver mujeres que están entregando sus niños a las autoridades porque no pueden mantenerlos. Es una gran verdad muy dolorosa. Existen mujeres de repente también embarazadas, abandonadas, que no tienen dónde estar. Pero Alicia, dime dónde estuvo la solución siempre, porque hasta donde yo sé, a mí me enseñaron que para eso era el matrimonio. Ojo, el matrimonio era para eso, era para proteger a esos niños antes que queden en abandono, para proteger a esa mujer antes del abandono. ¿Por qué todo el mundo habla de divorcio, denuncias de violencia, demandas de tenencia, demandas de alimentos, pero nadie dice, oye, promociona el matrimonio en todo caso? Promociona, ya está bien, bueno, ya por último, los más liberales, ya no te cases, pero caramba, encárgate, porque el bebé no se implanta en la barriga de una mujer por obra y gracia, pues, ¿no? O sea, acá no hay esa cultura ni de prevención ni de responsabilidad, y caramba, la solución, Alicia, siempre estuvo allí. Ahí está claro, que siempre estaba ahí, claro, pero es que el problema es que la familia sobra, la familia molesta, la familia es el lugar estable donde lo decía Chesterton, donde nacen los niños y donde mueren los hombres. Es ese lugar que nos protege del Estado, de ese ente que nos quiere desprotegidos y que nos quiere solos, porque es la mejor manera de manipularnos. Y es así, claro, por ejemplo, todas estas familias que se promocionan ahora monoparentales, pues la naturaleza es muy sabia, la naturaleza ha hecho 2 seres humanos adultos cuidando de las crías, porque es una forma bastante, y aún así muchas familias sabemos que nos las vemos y nos las deseamos, pero bueno, te organizas. Pues ¿qué va a hacer una persona sola con 1, 2, 3 niños? Si tiene que trabajar, buscarles el sustento a la vez que cuidarlos, no se puede. Entonces aparece el Estado protector. Aquí estoy yo, no te preocupes. No te preocupes que yo me encargo de tus hijos, que yo me encargo de todo. En vez de
y ya me voy a encargar yo de adoctrinar a tus hijos, y ya me voy a encargar yo eso de manipularte a ti y de hacerte que tú me obedezcas porque no tengas otra posibilidad. Es decir, la Y familia olvidan, claro, y olvidan y se contradicen lo que ellos mismos han gestado en sus instrumentos internacionales. El artículo 5, 6, 7, 8 de la Convención de los Derechos del Niño claramente habla sobre que los niños tienen que estar con sus padres. No es derecho de tener un padre, una madre, no, no, no. Dice estar con su papá, estar con su mamá. ¿Quién mejor que los padres para tutelar a estos niños? Alicia, nadie va a querer más a los hijos que lo que queremos los padres. Puede haber un caso, siempre puede haber un caso patológico, pero lo cierto es que la total, prácticamente mayoría somos los padres los que los conocemos, los que los queremos, los que los protegemos, y desde luego no el Estado o un funcionario o vete tú a saber quién. O sea, en fin. Sí, es por eso que desde esa tribuna siempre promuevo el empoderamiento parental, lo que hace Actúa Familia con nuestro súper amigo Pedro Mejías, el PIN parental. Qué importante es cuando el Estado quiera tener algo que ver con los menores, pedir permiso a los papás hasta para ver televisión. Hasta ver televisión, ahora que es tan peligroso el YouTube, para mí yo lo veo peligroso. Sí. Yo a veces los veo a mis hijos, oye, cámbiame eso, le digo, no me veas shorts, por ejemplo, no me veas shorts, y les paro diciendo, no me veas, porque salen unas cosas que ya yo no puedo, no, ¿sabes qué? O te lo bloqueo, ¿no? Y por último hay que tener el control de los padres, ¿no? Alicia, el tiempo nos ha quedado cortísimo. Terrible el tema de la magia de la televisión. Un mensaje para Perú, por favor, de parte de Alicia Rubio, diputada de España, por favor. Bueno, pues que Perú todavía tiene esos valores que hacen a las personas humanas y hacen a las personas fuertes y resistentes, que los mantenga, que se defienda de esto y que o sea, habrá tiempos mejores y desde luego se conseguirán precisamente protegiendo a los niños de todas las manipulaciones y defendiéndose de estos movimientos totalmente desquiciados y que buscan pues eso, nuestra eliminación como sociedad y como personas. Alicia, muchas gracias. Y ella es Alicia Rubio, diputada del partido Vox de la Asamblea de Madrid, y este ha sido su capítulo de hoy del Enfoque de Familia, y hasta la próxima. Muchas gracias.